Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, y si no lo están espero que el Señor los guarde de la tribulación y los problemas personales que cada uno de ustedes esté viviendo, y que la prueba por la que sea que estén pasando los haga salir más fortalecidos en su fe con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en esta ocasión, primeramente quiero agradecer al hermano Tom Raleigh que me permitió llegar a sus publicaciones y a una página llamada Cheerful Givers, que en español sería algo así como Dadores Alegres. No sé si ustedes conocerán el ministerio del hermano Michael Rood, llamado Un Rudo Despertar en español. Personalmente comparto muchas de sus ideas, de otras no estoy del todo convencido. Bueno, resulta que según Michael Rood, según ha explicado en varios videos y en su libro Los Evangelios Cronológicos, el ministerio del Mesías duró solo un año, empezando su ministerio en el año 27 y muriendo en el año 28 de nuestra era. Es en base a este análisis inicial que la siguiente publicación que les leeré explica que el Mesías debería volver en 2028 y la gran tribulación empezaría en 2025. Si te ha gustado el video hasta aquí dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal. A continuación la explicación de la publicación que les he comentado antes. Todo lo que necesitas para que YHWH te hable a través de las escrituras sobre los próximos 4 años y más está aquí. ¿Quieres saber quién es el anticristo? ¿Cuándo vendrá? ¿Sabes dónde se construyó el templo hace 2600 años que Dios está usando ahora mismo como su lugar santísimo? ¿Quieres saber cuándo vendrá Jesús? Proverbios 25, 2 RV. 2. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra de los reyes es investigarlo. Él nos dio un cerebro y nos dio toda la información y nos dijo que lo descubriéramos. Sigue este enlace para obtener todas las escrituras para saber quién es el anticristo y cuándo aparecerá junto con cuándo aparecerá Jesús. Sabemos los días exactos. La Biblia nos lo dijo y deberías leerla. Estas escrituras han sido pasadas por alto hasta ahora. Aquí está la versión rápida. Es lo más rápido que puedo conseguir, amigos. LOL Osea 6, 1, 3 Quae. 1. Venid y volvamos a Jehová, porque Él arrebató, y nos sanará, hirió, y nos vendará. 2. Después de 2 días nos dará vida, en el tercer día nos resucitará, y viviremos delante de Él. 3. Entonces conoceremos, si nos esforzamos en conocer al Señor, como el alba está preparada a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Mateo 24, 29-31 RV 60. 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Yeshua murió en el año 28 DC según los Evangelios Cronológicos y Michael Rood. Compramos el libro y lo recomendamos encarecidamente. Todos necesitan una copia. Pedro dice que un día es 1000 años y 1000 años es un día y hay otras escrituras que también respaldan esto, entonces, 2 días son 2000 años. El capítulo 2 de Oseas es muy claro al afirmar que después de 2 días nos resucitará y viviremos en el tercer día delante de Él, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Sería inmediatamente después de 2000 años o 2 días proféticos. Cuando tu reloj se está preparando para dar la vuelta a la medianoche de un día para el siguiente, hay esa fracción de segundo después de las 12 de la medianoche y antes de las 12:00:00.001. ¿Cierto? Esto es dentro de 1/1000 de segundo después de la medianoche, así que para nuestros propósitos aquí estoy tratando de mostrarles cómo se vería inmediatamente después de los 2 días. Él tiene que venir en la fragmentación de la luna nueva del 7º mes para cumplir la profecía de la fiesta de las trompetas. Por lo tanto, debe ocurrir en el año 2028 porque tiene que cumplir estas otras profecías concernientes a los días proféticos. Y debe venir en el año aceptable del Señor, que es solo una vez cada 50 años, lo que significa que la próxima vez que podría venir no es hasta 2078. Pero eso sería 2050 años o 41 jubileos y eso simplemente no tiene sentido porque si la Biblia se mantiene fiel a sus patrones, estamos buscando 40 jubileos y exactamente 2000 años porque fueron 2000 años exactamente desde el día en que Abraham ofreció a Isaac hasta el día en que murió Jesús.
Fueron 2000 años exactamente. Así que si vamos precisamente desde 2000 años desde el momento en que Jesús murió hasta la fiesta de las trompetas de 2028, entonces estamos buscando esa fracción de segundo cuando venga la trompeta de la luna nueva. Vamos a escuchar ese sonido de trompeta y Jesús va a aparecer en las nubes con gran gloria y con sus ángeles para reunir a sus elegidos. Aquí está el templo que Dios está usando durante más de 2600 años como su lugar santísimo. Esta es una prueba absoluta de que Salomón construyó dos templos. Uno lo construyó en majestad y otro lo construyó en secreto. En esta escritura Salomón está dedicando y santificando el primer templo, 1 Reyes 8, RVR 1960. Superíndice 1 Entonces Salomón reunió ante el rey Salomón en Jerusalén a los ancianos de Israel, y a todos los jefes de las tribus, los jefes de las familias de los hijos de Israel, para que llevasen el arca del pacto de Jehová desde la ciudad de David, que es Sión. Superíndice 2 Y todos los varones de Israel se reunieron con el rey Salomón en la fiesta del mes de Tanim, que es el mes séptimo. Superíndice 3 Vinieron, pues, todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca, y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes y los levitas llevaron el arca. El rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que no se podían contar ni numerar por la multitud. Los sacerdotes llevaron el arca del pacto de Jehová a su lugar, al oráculo de la casa, al lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Los querubines extendían sus dos alas sobre el lugar del arca, y cubrían el arca y sus varas por encima. Y sacaron las varas, de modo que sus extremos se veían en el lugar santo, delante del oráculo, y no se veían desde fuera, y allí están hasta hoy. En el arca no había más que las dos tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, cuando Jehová hizo pacto con los hijos de Israel, cuando salieron de la tierra de Egipto. Superíndice 1 Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová. Superíndice 1 Y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Superíndice 1 2 Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habrá en la oscuridad. Superíndice 1 Superíndice 3 Yo te he edificado casa para que habites, lugar fijo en que mores para siempre. ¿No es curioso que después de todo ese popular y de que Dios vine en tanta gloria que expulsa a los sacerdotes del edificio, este pasaje termine con Dios diciendo, yo habitaré en densas tinieblas? Muy anticlimáctico. A menos que sea un acertijo, ¿una parábola de los tiempos modernos? Entonces, ¿por qué está santificando y dedicando este otro templo en una cueva? 2 Mac 2. 1. También se encuentra en los registros que el profeta Jeremías mandó a los que fueron llevados que tomaran del fuego, como se ha dicho. 2. Y como el profeta, habiéndoles dado la ley, les mandó que no se olvidaran de los mandamientos del Señor, y que no se extraviaran en sus mentes, cuando vieran imágenes de plata y oro, con sus adornos. 3. Y con otras palabras les exhortó a que la ley no se apartase de sus corazones. 4. También estaba contenido en el mismo escrito que el profeta, siendo advertido por Dios, ordenó que el tabernáculo y el arca fueran con él, mientras salía a la montaña, donde Moisés subió y vio la herencia de Dios. 5. Y cuando Jeremías llegó allí, encontró una cueva hueca, en la que puso el tabernáculo, y el arca, y el altar del incienso, y así cerró la puerta. 6. Y algunos de los que lo seguían vinieron a señalar el camino, pero no pudieron encontrarlo. 7. Cuando Jeremías lo vio, los reprendió, diciendo, en cuanto a ese lugar, será desconocido hasta el tiempo que Dios reúna a su pueblo de nuevo, y los reciba en misericordia. 8. Entonces el Señor les mostrará estas cosas, y aparecerá la gloria del Señor, y también la nube, como se mostró bajo Moisés, y como cuando Salomón deseó que el lugar fuese santificado con honor. 9. También se declaró que él, siendo sabio, ofreció el sacrificio de la dedicación y de la terminación del templo. 10. Y como cuando Moisés oró al Señor, descendió fuego del cielo, y consumió los sacrificios, así oró también Salomón, y descendió fuego del cielo, y consumió los holocaustos. Así que esta es una ceremonia de dedicación completamente diferente en una cueva en algún lugar. Y dice que la ofrenda fue aceptada por Dios, porque este lugar donde se guarda el arca del pacto ahora mismo. Ezequiel 7, 20-22. 20. En cuanto a la hermosura de su adorno, lo puso en majestad, pero ellos hicieron en él las imágenes de sus abominaciones y de sus abominaciones, por tanto, yo lo pondré alejado de ellos. 21. Y en manos de extraños la entregaré para saqueo, y en despojo a los impíos de la tierra, que la profanarán. 22. Y apartaré de ellos mi rostro, y ellos contaminarán mi espacio secreto, y entrarán ladrones en él, y lo profundizarán. Esto prueba que Dios movió su templo antes de que el rey Nabucodonosor pudiera venir y destruirlo.
Lo que el rey Nabucodonosor destruyó fue la cáscara que Dios había dejado atrás. Les afirmamos que no se puede profanar algo a menos que Dios lo haya santificado primero. Eso prueba que se está hablando de la cueva. Este es el lugar secreto. Este es el lugar santísimo en la tierra ahora mismo, directamente debajo de donde Jesús murió, y contiene el arca que tiene la sangre de Jesús en el propiciatorio haciendo el trabajo de la expiación. Fue su sangre bajando por la grieta del terremoto en Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 lo que hace que cese el sacrificio diario. Ya no necesitábamos sacrificar corderos porque Él era el sacrificio final. Hebreos capítulos 7 y 8. Así que cuando la gente lee Daniel capítulo 9 versículos 24 al 27 muchos lo confunden con la abominación desoladora. Pero es la sangre de Jesús la que hace innecesaria la sangre de los corderos, por lo tanto, fue Jesús el que borró la sangre de los corderos. Superíndice 2. Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, y 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Superíndice 2. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las desolaciones. Superíndice 2. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y por la multiplicación de las abominaciones la convertirá en desolación, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora pasamos a Daniel capítulo 11 versículo 31 y es entonces cuando entra el anticristo y hace que cese el sacrificio diario que la sangre de Jesús nos está proporcionando ahora mismo. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario de la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11 y 31, RVR 1960. Él toma el control del arca del pacto y se establece a sí mismo como Dios para ser Dios, y esa es la abominación desoladora que verás el próximo año. Mateo 12 y 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Mateo 12 y 15, RVR 1960. ¿Dónde está el lugar más santo en la tierra? ¿Sabías que Abraham ofreció a Isaac en el mismo lugar donde murió Jesús? ¿Recuerdas cuando Isaac le preguntó a Abraham, tenemos la leña y el fuego, padre, pero ¿dónde está el cordero? Parafraseando, y Abraham respondió que Dios proveería el cordero, pero Dios proporcionó un carnero adulto en la masa con la corona de espinas en su cabeza ese día. No proveyó un cordero del primer año ese día. El carnero adulto debía representar al hombre adulto que vendría 2000 años después en la forma de Jesús nuestro Mesías. Y fue en el mismo día también. Exactamente 2000 años después, el 14 de Nisan, Yeshua murió en la cruz. Dios se proveyó de un cordero, y ahora tenemos la evidencia de la sangre de Jesús que muestra que Él es tanto Dios como hombre. 1 Timoteo capítulo 2 versículos 3 al 6. Me encanta la forma en que la Biblia tiene estas pequeñas perlas como esta de aquí. Dios se proveyó de un cordero. Cuando leemos eso entendemos que Dios proveyó el carnero en el matorral ese día para que Isaac se salvara. Pero 2000 años después también se proporcionó a sí mismo, como el cordero. Génesis 22, RV. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, Jim aquí, mi hijo. Y él dijo, He aquí el fuego y la leña, mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Hijo mío, Dios se proporcionará cordero para el holocausto. Y fueron los dos juntos. Él no solo proveyó un cordero como sustituto, descendió en forma de hombre y se dio a sí mismo como sustituto. Literalmente se proporcionó a sí mismo como cordero. Hizo exactamente lo que Abraham dijo que iba a hacer. Y esta evidencia de sangre lo prueba. Por fin estoy usando lo que aprendí en la clase de biología. Se ha encontrado la sangre de Jesús y solo tiene 24 cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas. No importa si eres niño, niña o Jesús, todos comparten el emparejamiento del cromosoma 20 o XY. De los 23 pares, este determina si eres niño o niña. Así que incluso Jesús tenía el cromosoma Y del Espíritu Santo para unirse al cromosoma X de María y convertirse en hombre. Déjame decirlo de nuevo, el Espíritu Santo le proporcionó el cromosoma Y porque eso era todo lo que necesitaba para convertirse en hombre. Ahora, lee eso de nuevo. Para nuestros propósitos aquí, dejemos a un lado ese conjunto de cromosomas, dejando 22 pares de cromosomas o 44 cromosomas porque estos son los que determinan tus características físicas, como el color del cabello y el color de los ojos. Así que tú y yo tenemos 44 cromosomas. Obtenemos 22 de ellos de mamá y 22 de papá. Se aparean para formar 22 pares más para un total de 23 pares.
Pero hablemos de los 22 pares que forman tu cabello, ojos y rasgos físicos. Ya hemos hablado del par que te hace un niño o una niña. Por ejemplo, podrías tener 15 cromosomas dominantes de papá y 7 cromosomas dominantes de mamá y eso te daría los 22 cromosomas que forman tus rasgos físicos. Los otros 22 se llaman recesivos y están desactivados. Todavía están allí y podemos verlos bajo el microscopio, pero no hacen nada porque los otros cromosomas los dominaron. Así que puedes ver cómo ocurre la variación porque tu hermana tiene 13 de papá y 9 de mamá, etc. Entonces, posible obtener 11 de cada uno. O puedes obtener 22 de papá y 0 de mamá o 0 de papá y 22 de mamá. Esas dos combinaciones y todas las combinaciones intermedias están disponibles para mí y para ti. ¿Qué pasa con la sangre de Jesús? Como dije, Él tiene el emparejamiento entre la décima y la I de la Madre María y el Espíritu Santo. Pero cuando vemos su sangre bajo el microscopio, solo tiene 22 cromosomas. No tiene 22 cromosomas pares como tú y yo. Esos son todos individuales, lo que significa que todos vienen de María. Y esto es lo que nos dice la Escritura. Dios dijo que nos dijo el fin desde el principio, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Génesis 3 y 15, RVR 1960. El primer relato de cualquier mención de Jesús en la Biblia está aquí, y dice que la descendencia de Eva aplastará la cabeza de Satanás. El problema es que las mujeres no llevan la descendencia. Los hombres llevan la descendencia. Así que durante miles de años todo el mundo señala este versículo y dice que el gran biólogo, Dios mismo, ni siquiera entiende la biología porque no hay forma de que esto pueda ocurrir. Pero ahora tenemos la sangre bajo el microscopio y vemos que lo que Dios dijo en el principio era verdad desde el principio. Cuando el ángel Gabriel estaba hablando con Daniel y diciéndole que sellara los libros porque no entendería estas cosas, de esto es de lo que estaba hablando. No hay forma de que Daniel pudiera entender el genoma o los microscopios o algo por el estilo. Esta sangre de Jesús viene a testificar que uno ha resucitado de entre los muertos. Estaba volviendo loco a Daniel. Daniel 12, RVR 1960, y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Superíndice 1. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados, mas los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Esas cosas han sido selladas hasta ahora mismo, y Dios siempre nos da dos testigos. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, Hebreos 2 y 14. Esta escritura nos dice que Jesús tomó parte de la carne y la sangre de sus hijos. Obviamente tomó los cromosomas de María porque podemos verlos bajo el microscopio. Pero la conclusión clave es que no hay sangre de Adán en ningún lugar. No hay ningún otro cromosoma. Estos son todos cromosomas únicos. Entonces, si esta sangre fue encontrada en la escena de un crimen, no es una en 1.000 millones o una en 8.000 millones como la gente en el planeta. Es una en uno. Es la sangre más única que jamás haya existido. No es solo el hecho de que vivió una vida sin pecado, literalmente no se encontró ningún pecado en él porque no tiene la sangre pecaminosa de Adán corriendo por sus venas. Amigos, se supone que esto es para que todos lo vean, para que aunque no lean la Biblia, tengan evidencia 100% concreta de que Jesús es Dios y que resucitó de entre los muertos. Y aquí está el texto para probarlo. 1 Timoteo 2, RVR 1960, superíndice 3 porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Esta es solo una forma elegante de decir que lo que estás a punto de leer es legal a los ojos de Dios. Es aceptable a los ojos de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, porque hay un Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesús hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, para que a su debido tiempo se daría testimonio. Así que Dios quiere que todos sean salvos. Y para que creas en Él, te está mostrando la evidencia de la sangre para darte el conocimiento de la verdad. Ya no tienes que trabajar por fe porque tienes la certeza de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas que no se ven. La certeza está aquí mismo en la forma de la sangre de Jesús y esta es la evidencia que realmente puedes tocar físicamente. Y prueba que solo hay un Dios y es el hombre Jesús porque esta sangre se encontró en el arca del pacto directamente debajo del lugar donde murió. No hay duda de a quién pertenece esta sangre. Y dice allí mismo que Él se dio a sí mismo en rescate por muchos para que esta sangre testimoniese a su debido tiempo.
Ese tiempo es ahora. http://3ubs.facebook.com/sare/rszvssgm7gr6que81 y /interrogación de cierre mi vestit signo igual 0 wwf.s7. Esto terminaría la lucha por el monte del templo. ¿Dónde está el lugar más santo en la tierra? ¿Qué pasaría si pudiera mostrarte desde la Biblia que Dios descendió en la forma de un hombre llamado Jesús y jugó como su propio sumo sacerdote del orden de Melquisedec, derramó su sangre en el lugar santísimo para poder ungir al Santísimo? Daniel 9, 24-27, Arca del Pacto, directamente debajo del lugar en el que Jesús murió, tal como dice la Biblia, para que la voluntad de Dios se hiciera en la tierra como en el cielo. Tal como oró Jesús. Y en el momento en que la sangre fue derramada sobre el arca de la alianza, ¿qué pasaría si pudiera mostrarte que la sangre de Jesús está proveyendo un sacrificio diario para ti ahora mismo en ese arca de la alianza directamente debajo del agujero del poste donde murió? Y luego, ¿qué pasaría si pudiera mostrarte que Dios no va a construir otro templo de ladrillo y piedra porque no tiene que hacerlo? Él ya tiene el arca de la alianza en el lugar más sagrado de la tierra, que estaba directamente debajo del lugar donde murió Jesús. Lo que consideramos el lugar más sagrado de los lugares sagrados en algún templo majestuoso en alguna montaña dorada es nuestra propia idea hecha por el hombre de lo que es sagrado. Sagrado simplemente significa ser apartado. ¿Qué pasaría si pudiera mostrarte que Dios, con algo de ayuda de Jeremías, trasladó el lugar santísimo del templo de Salomón a una cueva junto con el tabernáculo de David y algunos de los otros artefactos del templo como la mesa de los panes de la proposición? ¿Y si yo pudiera mostrarte donde dice que estas cosas serán restauradas un día en los últimos tiempos? ¿Y si pudiéramos mostrarte la evidencia de sangre que prueba que todo esto es verdad? ¿Y si luego pudiéramos mostrarte la escritura que respalda la evidencia de sangre? Tenemos toda esta información. Esto significa que Dios no solo dio a su Hijo unigénito para que muriera por ti, sino que también preparó el lugar para que muriera, para que su sangre no cayera al suelo y fuera pisoteada por el hombre como un sacrificio indigno. Según la Biblia, Salomón construyó un templo secreto y Dios lo está utilizando hoy en día. Así que no hay necesidad de construir otro templo. La manifestación física del lugar santísimo en la tierra ya se ha cumplido. En un Reyes, cuando se registra que Salomón construyó un templo de majestad para Dios, también se describe un lugar que él construye para Dios donde Dios puede morar en una oscuridad espesa. Aquí hay una pequeña reseña. En la escritura que sigue vemos a Salomón celebrando el templo que edificó para Dios. Un Reyes 8, RVR 1960. Superíndice 1 Superíndice 2 Entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en oscuridad. Superíndice 1 Superíndice 3 Yo ciertamente te he edificado casa para que habites, lugar fijo en que habites para siempre. Aquí está la prueba humante. Aquí está la prueba de que no se construirá un tercer templo. Salomón habla del templo que preparó para Dios. En este pasaje, Dios dice que va a morar en una densa oscuridad. Y Salomón dice que le preparó un lugar para que hiciera eso mismo. ¿Qué más tenemos para respaldar esto? Ezequiel 7, RVR 1960. Así dice Jehová el Señor, un mal, un solo mal, he aquí que viene. El fin ha venido, te acecha, he aquí que ha venido. Superíndice 2 En cuanto a la hermosura de su adorno, la puso en majestad, pero hicieron en ella las imágenes de sus abominaciones y de sus cosas detestables, por tanto, lo puse alejado de ellos. Superíndice 2 Superíndice 1 Y la entregaré en manos de extraños para saqueo, y a los impíos de la tierra para despojo, y la contaminarán. Superíndice 2 Y apartaré de ellos mi rostro, y contaminarán mi espacio secreto, y entrarán en él ladrones, y la contaminarán. No puedes contaminar algo a menos que Dios lo haya santo primero, ¿verdad? Lo puso lejos de ellos en un lugar secreto, que un día será contaminado. Tiene que ser el templo en la cueva. Así que vemos que Salomón preparó un lugar especial y Dios trasladó el arca del pacto hacia allí. ¿Cómo la llevó allí? 2 Mac 2. 1. También se encuentra en los registros que el profeta Jeremías ordenó a los que fueron llevados que tomaran del fuego, como se ha dicho. 2. Y como el profeta, habiéndoles dado la ley, les encargó que no olvidaran los mandamientos del Señor, y que no se equivocaran en sus mentes, cuando vieran imágenes de plata y oro, con sus adornos. 3. Y con otros discursos similares los exhortó a que la ley no se apartara de sus corazones. 4. También se contenía en el mismo escrito que el profeta, siendo advertido por Dios, ordenó el tabernáculo y el arca. 5. Cuando Jeremías llegó allí, encontró una cueva hueca, en la que puso el tabernáculo, el arca y el altar del incienso, y así cerró la puerta. 6. Algunos de los que lo seguían vinieron a señalar el camino, pero no pudieron encontrarlo. 7. Cuando Jeremías se dio cuenta, los reprendió, diciendo, en cuanto a ese lugar, será desconocido hasta el día en que Dios reúna a su pueblo y los reciba a misericordia. 8. Entonces el Señor les mostrará estas cosas, y aparecerá la gloria del Señor,
y también la nube, como se mostró en tiempos de Moisés, y como cuando Salomón deseó que el lugar fuera santificado con honor. Y luego en el versículo 9 y versículo 10 Saúl lo dedicó con un sacrificio como templo y Dios aceptó la ofrenda con fuego consumidor. Y vimos en Ezequiel 7 que iba a ser entregado como despojo a los gentiles. No dice nada sobre construir otro templo. Y tenemos las palabras de Daniel capítulo 11 para apoyar esto. Y se levantarán tropas de su parte, y profanarán el santuario de la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Daniel 11 y 31, RVR 1960. Así que mientras todo el mundo habla de sacrificar vacas rojas y están tratando de averiguar dónde van a poner la grúa en el monte del templo para derribar la cúpula de la roca, una destrucción repentina va a venir sobre ellos, ya que la abominación de la desolación va a ocurrir directamente debajo del lugar donde murió Jesús, porque ahí es donde está el lugar santísimo según Dios. Así que lo que acabas de leer arriba es todo lo que necesitamos para que la abominación de la desolación y los últimos 3 años y medio en los que el anticristo va a gobernar la tierra están llevados a cabo. ***, otro indicador es que el Papa acaba de decir que este se aproxima a un año jubilar que comenzará con la Nochebuena del 2024. Por lo tanto, el año 2025 es un año jubilar según el Papa, pero, según la Biblia, el próximo año jubilar es el 2028 y lo demostramos en nuestra página. ¿Por qué el Papa está haciendo esta falsa proclamación? ¿Por qué mentiría el Papa sobre esto y por qué nadie dice nada? Él está diciendo que es un año jubilar porque dice que tiene la autoridad para cambiar los tiempos y estaciones designados por Dios. Y lo está diciendo porque la profecía dice que el Mesías debe venir en un año jubilar. Sabemos que era un año jubilar cuando Jesús llegó montado en el burro porque se puso de pie y leyó el capítulo 61 de Isaías proclamándolo como el año agradable del Señor y luego se sentó diciendo, hoy esto se cumple en vuestros oídos, parafraseado. 7 meses después estaba muerto. Y ese fue un año jubilar. 28 ec. Así que según la Biblia, el próximo año jubilar es 2028. Todo el mundo está esperando que se construya un tercer templo, pero todos han pase por alto este templo en una cueva construida por Salomón, donde el trono de Dios en la tierra, el arca del pacto, tiene la sangre de Jesús sobre ella y está haciendo la obra de expiación por nuestros pecados ahora mismo. Este es el lugar más santo de la tierra, por lo tanto, aquí es donde se llevará a cabo la abominación de la desolación. Y en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 3, Jesús dice, si veláis, no vendré sobre vosotros como ladrón, y sabráis a qué hora vendré sobre vosotros. Y en Mateo 12 y 36, cuando Jesús dice que nadie sabe el día ni la hora y que Él vendrá con un sonido de trompeta, les está diciendo a que deben estar velando. Estas dos escrituras no se contradicen entre sí, sino que se complementan. Para ponerlas en el contexto adecuado, debemos leerlas en este orden. Si velas, no vendré sobre ti como ladrón, y sabrás la hora en que vendré sobre ti. Apocalipsis 3, 3. Mateo 24, 3. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En cuanto al tiempo en que vengo, vendré en un tiempo en que nadie sabe el día ni la hora y al sonido de trompeta. Estoy parafraseando lo que dice en Mateo 24 porque la forma en que lo dice es como una parábola moderna destinada solo para aquellos que tienen oídos para oír. El pueblo hebreo reconoce que se refiere a la fiesta de las trompetas porque saben que es la única fiesta que tienen cada año en la que no saben cuándo va a ocurrir porque solo ocurre cuando ven la trocita de la luna nueva del 7º mes. ¿Y sabes cuándo será eso? Ellos tampoco. Pero esta es una santa convocación, lo que significa que es un ensayo santo. Levítico 16, creo. Levítico 23 seguro. Así que durante toda su historia nunca han sabido el día ni la hora de la fiesta de las trompetas. Pero saben que cuando oyen el sonido de la trompeta en el 7º mes deben dejar lo que están haciendo y venir corriendo y mirar hacia arriba porque su redención está cerca. Está previsto que Yeshua regresará en la fiesta de las trompetas de 2028. Hay 7 días festivos. 1. Pascua. Jesús era el Cordero Pascual ese día. La versión corta es que mientras esos corderos estaban siendo sacrificados en el monte del templo, Jesús estaba siendo sacrificado en la cruz. Y cuando esos corderos entraron en el horno, Jesús entró en la tumba. En el tiempo señalado, fue precisamente 2000 años antes que Abraham ofreció a Isaac en el mismo lugar y en el mismo día. 2. La fiesta de los pan sin levadura. La levadura representa el pecado en el mundo. Jesús conquistó el pecado y la muerte ese día. 3. La ofrenda de las primicias. Jesús fue el primero en resucitar de entre los muertos y luego resucitó a algunos santos y los llevó al Padre como la ofrenda de las primicias. 4. La fiesta de Sabot. Este es el día en que Moisés trajo la ley desde el monte Sinaí.
Es el mismo día 2000 años después que Jesús escribió la ley en nuestros corazones y ahora lo llamamos Pentecostés en el cristianismo. Jesús ya cumplió estos primeros 4 días fiestas en orden la primera vez que vino. 5. La fiesta de las trompetas. Este es otro tiempo señalado que Jesús debe guardar. Este es el único día festivo que comienza cuando nadie sabe el día ni la hora, porque solo comienza cuando vemos la parte de la luna nueva. Por lo tanto, cuando Jesús te dijo que regresaría en un momento en el que nadie sabría la hora y con un sonido de trompeta, te está diciendo que regresará en la fiesta de las trompetas. También guardó los primeros 4 de estos tiempos señalados en orden y a tiempo. Si no hubiera sucedido cuando sucedió hace 2000 años, nunca habría sucedido. Y eso es a lo que nos enfrentamos aquí ahora. Debemos cumplir este tiempo señalado. Es un año jubilar y Jesús debe regresar en un año jubilar según la Biblia. Si no regresa en 2028, que es el siguiente año jubileo, entonces no puede regresar hasta 2078, que sería el siguiente después de este. Y si esperara otro jubileo, eso arruinaría las otras 39 profecías y tiempos señalados que Dios nos ha mostrado en su Biblia, que todos apuntan a este día en particular en 2028. 6. El día de la expiación. Este es el día en que Jesús juzgará a las naciones. 7. La fiesta de los tabernáculos. En el libro de Juan vemos que Jesús vino y tabernáculo con nosotros ya una vez. Como un bebé en un pesebre y el siervo sufriente, cuando la palabra se hizo carne y tabernáculo con nosotros. Y este evento proyecta una sombra hacia el futuro que caerá a los pies de Jesús al igual que el resto. Y en la fiesta de los tabernáculos en 2028, el tabernáculo con nosotros por 1000 años como nuestro poderoso rey. Después de todo eso, probablemente quieran saber quién es el anticristo, tampoco hará caso del deseo de las mujeres. ¿Qué significa eso? Eso no significa que sea homosexual como algunas personas enseñan. Daniel 11 emoticono cara triste 37, no hará caso del Dios de sus padres, ni del deseo de las mujeres, ni hará caso de Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. De hecho, eso no tiene sentido. Dice, no hace caso, del deseo de las mujeres. ¿Cuál es el deseo de las mujeres? La biología básica dice, desean a un hombre, porque desean tener bebés. Así que lo ponemos en el contexto de la Biblia y el deseo de las mujeres sería ser la madre del Mesías, ¿verdad? ¿No es ese el deseo máximo? ¿Ser la madre del Mesías? ¿Qué mayor honor podría haber para una mujer? Entre las mujeres judías su deseo es ser la madre del Mesías. Ese es el deseo de las mujeres en el contexto de la Biblia. Aprendimos esto cuando leímos el texto bíblico adicional sobre la vida de María, la madre de Jesús. Todos deberían tomarse 20 minutos y leer el Evangelio de la infancia de Santiago. Nos cuenta sobre su nacimiento y vida hasta el compromiso con José. Y arroja luz sobre los evangelios. Muchos de ustedes no saben esto, pero desde los 3 años hasta los 14, María vivió en el templo y fue alimentada a mano por ángeles. Pasaban tiempo con ella todos los días y eso mantenía al diablo alejado de ella. Hay mucho más, pero no voy a arruinarles la sorpresa. Además deberíamos ver el otro lado de la moneda. Nadie quiere ser el que da a luz al engendro de Satanás conocido como el anticristo, ¿verdad? Entonces el anticristo no tiene en cuenta el deseo de las mujeres. Ni siquiera se molestará en ser dar a luz de una mujer. Los clones son solo cuerpos creados por medios artificiales pero pueden ser poseídos por el diablo, lo que le da un gran poder para moverse entre nosotros ahora. Los gobiernos del mundo nos están programando para creer en otro Dios. La evolución ha fracasado en reemplazar al creador de todo. La teoría de la evolución ha recibido una paliza total. Darwin era un tonto y la ciencia está de acuerdo. La llamada ciencia confiable debe admitir que hay un diseñador inteligente. Por lo tanto, se debe encontrar un reemplazo para la evolución para que puedan mantener el control de la población. ¿Podrían ser los extraterrestres? Fue Ronald Reagan quien postuló que una invasión extraterrestre uniría a todos los países y grupos de personas en el planeta para unirse en una causa común por primera vez en la historia del mundo. Por lo tanto, necesitan algo para reemplazar a la evolución, pero no puede ser Dios porque la evolución fue diseñada para deshacerse de Dios y eso no funcionó. La Biblia dice que no son extraterrestres del espacio exterior, sino que es el anticristo del pozo del abismo. Apocalipsis 9, 11, y tenían por rey sobre ellos al ángel del pozo del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, pero en griego, Apolión. Él será nuestro nuevo Dios, es solo el diablo disfrazado porque no hay nada nuevo bajo el sol. Lo único que el diablo nunca pudo hacer a lo largo de la historia fue adoptar los atributos de Dios. El diablo ha estado tratando de copiar todo lo que Dios hace a lo largo de la historia.
Pero lo único que nunca podría copiar era ser omnipotente o omniscientes o omnipresentes. Pero ahora con la inteligencia artificial se está acercando lo más cercano a esto como puede llegar. Será un Dios artificialmente inteligente. Clonado del ADN de Nimrod. Pongamos a prueba las escrituras. Jesús / Dios es reconocido en la Biblia como el que es, el que era y el que ha de venir, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder, y has reinado. Apocalipsis 11:17, RVR 1960. ¿Cómo se reconoce al anticristo? El que era, no es, y sin embargo es. Lee eso otra vez muy despacio y sígueme por el agujero del conejo. Apocalipsis 17, RV, y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer, y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era, y no es, y subirá del abismo, e irá a perdición, y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se maravillarán viendo la bestia que era, y no es, y es. Con el ADN de Nimrod y la tecnología actual podemos crear la bestia que era, y no es, y es. Sabemos que el diablo puede poseer cuerpos humanos y también puede poseer cuerpos animales porque cuando Jesús expulsó a los demonios los echó en los cerdos. Estos clones son solo cuerpos creados por medios artificiales pero pueden ser poseídos por el diablo, lo que le da gran poder para moverse entre nosotros ahora. Y aquí está la mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, superíndice 1 y hay 7 reyes, 5 han caído, y uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga, es necesario que dure poco tiempo. La gente lee esto y se les entiende todo tipo de cosas. Si lo leemos con atención y con algo de retrospectiva podemos discernir que esta bestia es solo un reino, ese es el reino de Satanás, y a lo largo de la historia tendrá 7 cabezas o 7 líderes diferentes. Cuando esto fue escrito 5 ya habían venido y se han ido. Muchos especulan que Nerón es el sexto y luego Hitler es el que continuó por un corto tiempo siendo el séptimo. Entonces, ¿quién será el número 8 y el último llamado rey de este mundo caído? Superíndice 1 y la bestia que era, y no es, también es el octavo, y es de los 7, y va a la perdición. Es Nimrod. Apocalipsis 13 habla sobre el anticristo sufriendo una herida en la cabeza. Esaú cortó la cabeza de Nimrod, él es, de los 7. Cuando la Biblia dice, los primeros serán los últimos, a menudo pensamos en Caín y Abel, Isaac e Ismael, Esaú y Jacob, y Nimrod regresando como el primer rey que trató de matar a Dios. Superíndice 1, superíndice 2 y los 10 cuernos que viste son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero recibirán poder como reyes por una hora juntamente con la bestia. Estos 10 reyes son las Naciones Unidas. ¿Qué clase de reyes no tienen poder? En este momento son las Naciones Unidas. Pero es su agenda la que impulsa este sistema de la bestia. Estos supuestos líderes no fueron elegidos por nadie. Entonces, si bien no tienen poder en teoría, en la práctica son ellos los que mueven los hilos detrás de escena. Por ejemplo, fueron las Naciones Unidas las que trajeron a Israel de vuelta al escenario mundial como nación corona. Superíndice 1, superíndice 3 estos tienen un mismo propósito, y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Ese versículo lo resume todo, ¿no? Así que te encontrarás con tu creador, el anticristo, el próximo año el domingo de Ramos, porque vendrá montado en un pollino, tal como lo hizo Jesús. Puedes verlo en el gráfico de abajo, pero todo el mundo ya está siguiendo a Nimrod. Así que cuando regrese, no será una gran hazaña hacer que la gente se alinee. Te va a prometer lo mismo que prometió en el jardín. Va a prometer hacernos a todos dioses como él. Y si no quieres llevar su nuevo exoesqueleto o su chip y las otras características geniales que tienen para convertir el cuerpo humano en un semidios, entonces eres parte del problema. Cuando ves a Israel rodeado, específicamente Jerusalén, el próximo año el 9 y 10 de abril, volvamos todos aquí y hablemos de ello nuevamente. Si alguien quiere ver las escrituras que respaldan todo esto, solo vaya al comentario fijado en la parte superior de mi página. http://3yubs.facebook.com/sare/p/viu9k7yad1umbrudad /interrogación de cierre mi vestit signo igual of. Y para todos los que dicen que no se supone que sepa cuándo viene Jesús, están luchando contra un montón de escrituras. Según la Biblia, si no saben cuándo viene Jesús, entonces son un hijo malvado de las tinieblas. Pedro dice que en los últimos tiempos la gente será voluntariamente ignorante.
Eso significa que ellos eligen descartar la verdad. Pablo dice que son los hijos de las tinieblas los que son vencidos por el ladrón y no los hijos de la luz. Jesús mismo dice en Apocalipsis 3:3 que si tan solo velan sabrán la hora en que Él viene. Y tenemos las palabras de Gabriel a Daniel sobre este asunto. Daniel 12, RVR 1960. Y oí, pero no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, anda, Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Superíndice 1. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos entenderán. Todo lo que el Espíritu Santo puso ante nosotros es escritura, incluyendo el tiempo señalado para su regreso. Nos han lavado el cerebro y solo estamos repitiendo mentiras que hemos escuchado desde el púlpito y no de la Biblia. Porque el Espíritu Santo nos acaba de mostrar desde la Biblia que estamos blasfemando las palabras en rojo de Apocalipsis 3:3. Cuando Jesús nos dice algo, podemos creerlo. Cuando lo negamos, Él nos negará a nosotros. Todo lo que hemos hecho en realidad es revelarnos como un hijo malvado de las tinieblas que no entiende qué hora es. Tenemos la sangre de Jesús bajo el microscopio. ¿Enviarías a Jesús a la cárcel basándote en esta evidencia de sangre si se encontrara en la escena de un crimen? Entonces, ¿por qué no liberarte por toda la eternidad basándose en la misma evidencia? Esta evidencia de sangre va a testificar para mostrar la inocencia del hombre y para mostrar quién es su padre. Encontramos la sangre de Jesús y solo tiene 24 cromosomas. Recibió 23 de María, de donde obtuvo sus características físicas. Después de verla bajo el microscopio, vemos que solo recibió un cromosoma y del Espíritu Santo, que es todo lo que necesitaba para hacerse hombre. La Biblia dice que Dios nos anunció el fin desde el principio. En Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente que la simiente de Eva aplastaría su cabeza. Durante siglos, todos se han burlado de Dios por decir que la simiente de una mujer aplastaría la cabeza de Satanás porque las mujeres no llevan simiente, los hombres llevan simiente. Pero ahora podemos ver a partir de esta evidencia de sangre que Jesús no tenía sangre de Adán. Lo cual tiene sentido porque la sangre de Adán era sangre pecaminosa. La sangre de Adán estaba llena de pecado y, por lo tanto, tampoco podía usarse para expiar los pecados de nadie más. Solo la sangre perfecta de Jesucristo, que no tenía pecado, sería suficiente. Y como el capítulo 12 de Daniel, en el que la información aumenta y la gente viaja de un lado a otro, se está cumpliendo en nuestro tiempo de vida, tenemos la tecnología para hacerlo y ahora sabemos que su sangre es diferente a la nuestra sangre porque no proviene de Adán. Por favor, perdónenme por estar tan emocionado, pero esta es la noticia más asombrosa del planeta y no van a escucharla en ningún lado porque los medios de comunicación no se la dirán. Salmos capítulo 2. Las personas que gobiernan este mundo están conspirando no solo contra Dios, sino también contra las personas de este mundo. Y según el libro de Apocalipsis, tienen cierto éxito porque 1/3 de la población muere en la primera ronda y luego, después de eso, 1/3 de la población muere nuevamente debido a lo que sucedió en la primera ronda. Ahora bien, no sabemos exactamente qué causa la primera, pero probablemente sea algún tipo de peste o pandemia, excepto que no será la gripe glorificada como lo fue el COVID-19. Será real y una mascarilla no la detendrá. La Biblia profetizó que esta evidencia de sangre se presentaría en los tiempos finales cuando el conocimiento aumentaría porque Dios sabía que los hombres los engañarían. Entonces, Dios nos dejó evidencia tangible que podría probarse y se sostiene en el tribunal de justicia porque nuestro Dios es un Dios muy legal. Él hace todo según el libro. 1 Timoteo 2, RVR 1960. Superíndice 3 porque esto es bueno y agradable, legal ante los ojos de Dios, delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate, de sangre, por todos, para que se dara testimonio a su debido tiempo. Esto dice que la evidencia de sangre va a dar testimonio a su debido tiempo porque Dios quiere que todos sean salvos, así que te va a dar conocimiento de la verdad. Míralo de esta manera. Ahora que tienes una prueba tangible que puedes sostener en tus manos, no tienes que preocuparte por nada. No vas a vivir por fe. Él te ha dado pruebas para que creas y no perezcas. Él te está dando pruebas para que llegues al conocimiento de la verdad. Tienes evidencia de sangre que podría condenar a Jesús si se encontrara en la escena de un crimen. Si esta evidencia de sangre hubiera aparecido hace 50 años, no habría servido de nada porque nadie habría sabido qué hacer con ella. Su palabra dice que está apareciendo ahora mismo para que personas como tú no perezcan, sino que tengan vida eterna, y su evidencia de sangre testificará a su debido tiempo. Y se pondría de pie en todas las salas de tribunales del mundo.
Así es como está predicando legalmente el Evangelio del Reino en todo el mundo cumpliendo Mateo 12 y 14. Ese tiempo es ahora. Puedo decirte cómo encontrar toda esta información en la Biblia, pero no has estado leyendo la Biblia, así que tienes que empezar con la leche. Arrepiéntete y entrégale tu vida a Él ahora mismo. Empieza por guardar el sábado de Dios ahora mismo. En la Biblia, esto se describe como la puesta del sol del sexto día hasta la puesta del sol del séptimo día, lo que en nuestra cultura se traduce como la puesta del sol del viernes hasta la puesta del sol del sábado. Dios dice que esta es una señal entre tú y el Ezequiel 8 y 20. Si solo haces este acto de obediencia, estarás colocando el sello de Dios en tu frente y Él te mostrará qué hacer a continuación. No lo obedecemos para ganarnos el camino al cielo porque nadie puede hacer eso, es imposible. Lo obedecemos porque eso demuestra que estamos conectados con la raíz que es Jesucristo. Guardar el sábado es el primer fruto de tu salvación. La obediencia es el fruto y Jesús es la raíz. Sé que esto suena loco y fantasioso en este mundo de tecnología, pero estamos luchando contra principados y potestades en lugares celestiales y fuerzas que no entiendes. Las cosas se van a poner muy bíblicas muy pronto y no vas a saber qué hacer si no tienes este sello sobre ti. Todo el mundo está preocupado por la marca de la bestia y cómo evitarla. Te estoy mostrando exactamente cómo evitarla. Empieza a guardar el sábado porque según la Biblia, ese es el sello de Dios. Piénsalo de esta manera. Nadie más en el mundo lo hace. Nadie guarda el sábado como se supone que debe hacerlo, excepto el pueblo de Dios. Esta es una de esas cosas que usa para separar a las cabras de las ovejas. Solo las ovejas pueden quedarse con el pastor. Las cabras se van a decir. Él dice que si haces esto, esto es lo que le demuestra al mundo que eres su pueblo y que Él es tu Dios. Si tan solo comienzas a hacer esta única cosa, tu obediencia le demostrará que lo amas y Él te abrirá más verdad de inmediato porque el Espíritu Santo se está derramando en el mundo ahora mismo. Será mejor que lo recibas mientras puedas, porque no se derramará así para siempre. De hecho, el tiempo es muy corto. Regresa a la palabra de Dios, donde vivirás. Después de ver el video, haz clic en este enlace y luego entra y aprende la verdad que ha estado oculta a simple vista en la Biblia, pero esta evidencia de la sangre nos da una nueva perspectiva para leer la Biblia. Esta información no te sirve de nada si no eres obediente a Dios guardando el sábado apropiado. Así es como Él separa las cabras de las ovejas Ezequiel 8 y 20. Empieza a guardar el sábado apropiado y a comer limpio, sin cerdo, camarones, etc. Y el Espíritu Santo te instruirá desde allí. Está programado que Yeshua regrese en la fiesta de las trompetas de 2028. Salom y Maranata. Bueno amigos, esto es todo. Si desean pueden ir a seguirme a Facebook o Twitter. También pueden darme una donación por Patreon, PayPal o por criptomonedas en la descripción de este video. Dios les bendiga hasta la próxima.